RTP. La magíster Diana Vallejo Robalino, antropóloga cultural y politóloga. Ella es doctora en estudios internacionales de la Universidad, no la voy a pronunciar bien, Lorandi, ahí me la corregirá. Vamos a conversar con usted. ¿Cómo está, doctora? Corríjame primero su apellido. Que hoy día es el día de las correcciones. Ya María Fernanda me corrige por un lado. Por Dios, no. Pero a mí me encanta que me corrijan las críticas constructivas. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Magíster. Hola, Doménica, María Fernanda, buenos días. Primero que nada, muchas gracias por invitarme. Yo soy Diana Vallejo Robalino, docente de la Universidad Casagrande y también de la Universidad Eötvös Loránd, que es justamente un nombre muy difícil de pronunciar, ¿no? Pero lo dice facilito. Con doble diéresis. Sí, lo dice facilito. Bueno, vamos a hablar... ¿Cómo se llama? La forma rápida de decirlo es ELTE, así se la conoce. Ah, mire, ahí con eso es más fácil. Vamos, sí. Doctora, o Diana, porque la verdad es que con esa forma tan jovial de ser, más allá de su edad, provoca decirle por su nombre. Diana, cuéntenos esto de las experiencias en los barrios de Guayaquil. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo como Universidad Casagrande, incursionando en los barrios de Guayaquil, que están enseñándole a los chicos, esta campaña que tienen ustedes, por decirlo de alguna manera? Sí, mira, te cuento. Bueno, yo soy graduada de la Universidad Casagrande, pero de ahí en el 2018 yo me fui a vivir a Budapest, Hungría. De hecho, es mi lugar de residencia. ¡Qué bonito! Sí, muy lindo, la verdad. Y ahí hice mi maestría en antropología cultural y luego ahorita estoy cursando, todavía no he terminado, soy candidata a doctora, no soy doctora. Okay. Y en mi proyecto de investigación doctoral es que yo trabajo con los barrios populares, ¿ya? Pero junto con la Universidad Casagrande, porque yo trabajo ahí, he tenido y en conjunto con una compañera, una colega, Ingrid Ríos, hemos trabajado con estudiantes ya en proceso de titulación en proyectos de investigación con distintos barrios populares. ¿Qué han estado investigando y qué barrios de Guayaquil? Cuéntanos. Te cuento. Bueno, principalmente hemos trabajado ya durante 3 años con Bastión Popular y el barrio Nigeria. Y en la Isla Trinitaria. Ahí sí, trabajé yo. Es maravilloso, maravilloso. Sí, la verdad que pues ha sido un trabajo muy, muy interesante porque creo que de otra manera, si uno no está en la investigación, ¿no? Y en mi caso que es la antropología, que se trata pues de hacer investigación con la gente, ¿no? Uh-huh. Más allá de las estadísticas o de recoger cuestionarios, como uno se centra en la conversación, en entender y profundizar cómo la gente piensa, cómo la gente vive, qué significados le da pues o le atribuye a ciertas cosas, ¿no? En este caso pues nuestro interés era un poco conocer esta parte de la ciudad que por lo general está pues en las periferias y que empezó con una historia de las tan llamadas invasiones, ¿no? Uh-huh. Asentamientos irregulares, pues pero que ahora igual es parte ya de la ciudad formal. Total, ¿no? En Nigeria invasión popular. Dios mío, dije total, Dios santo. A ver, de acuerdo, es que María Fernanda me está contando los totales. De acuerdo, Diana, justamente Nigeria y Bastión Popular hoy en día son barrios con calles asfaltadas, con todos los servicios básicos, pero también con un nivel de delincuencia en los dos lugares muy, muy fuerte. Sí, correcto. O sea, hay bastantes necesidades, ¿no? Muchísimas entendemos, por ejemplo, algo que fue súper interesante en el tema de la investigación, es que durante el primer año, nosotros cuando empezamos la investigación no queríamos centrarnos únicamente en, queríamos centrarnos en cómo es el barrio ahora, qué significa el barrio para nosotros, cómo vivimos esta idea del barrio y de comunidad, ¿no? Porque hay también una familiaridad entre vecinos que quizás en otros barrios de otros estratos socioeconómicos ya no se vive también por el tema de el estilo de vida, ¿no? En estos barrios con historias de invasiones y que han tenido que pelear o luchar por acceder a ciertos servicios básicos, ellos tuvieron que organizarse, tuvieron que conocerse, ¿no? Y hay como otro tipo de relación barrial. Y este fue en el año 2022 y fue cuando el tema de la violencia pues estaba creciendo, estaba aumentando. Y justamente ahí nos dimos cuenta pues que había una relación súper fuerte entre cómo recordaban los inicios, o sea, la invasión, y cómo hacían sentido
de la violencia ahora, ¿no? Y sobre todo, pues, tan latente. Yo me acuerdo que en el barrio Nigeria fue la primera vez que yo escuché que hablaban de vacuna, y yo no entendía qué era porque todavía no se hablaba en otros barrios sobre ese término en particular, ¿no? Entonces fue como ir descubriendo también cómo ellos lo iban viviendo un poco más de cerca, ¿no? Diana, ¿qué le hace a una sociedad, a una ciudad en general, la llegada de extraños? No solamente que llegan extraños, sino, perdóname la crueldad de mis palabras, solo es para poner la pregunta. No significan sentimientos. De extraños, sí hay que aclarar esto, de extraños que toman para sí algo que no les corresponde, y que luego la ciudad tiene que destinar recursos, incluso para gente que ni siquiera se ha registrado como guayaquileña. Me refiero a la comprensión de lo que es como ciudad y que quizás nos impide entender que el otro necesita también su espacio y que necesita lo mismo que yo. Por ahí va un poco mi pregunta, mal hecha, mal formulada, pero creo que le doy la idea. Sí, muchas gracias, María Fernanda, por esa pregunta, porque yo creo que es bastante relevante en términos también de pensar la historia de Guayaquil como configuración de ciudad en general. Okay. Hablamos de que Guayaquil ha sido siempre el puerto principal del país, lo que lo posiciona como la capital económica. No tenemos Quito, que es la capital real, pero donde se concentra más el poder político, pero aquí está todo el comercio, los bancos. O sea, Guayaquil siempre ha sido una ciudad de destino para todo el Ecuador, ¿no? De aquí, probablemente, pues en mi caso, por ejemplo, mis dos abuelas son de Manabí, mis dos abuelos son de alguna parte de la sierra. Entonces, yo creo que en muchos de mis conocidos siempre he visto eso, que de Guayaquil, 100% de Guayaquil no somos ninguno. O sea, siempre tenemos como algún abuelo, alguien que ha venido pues de otra parte de la ciudad o de otro país también. Perdón, de otra parte del país o de otros países también, ¿no? Entonces yo creo que incluso hablando de estos barrios, imagínense el término para el que nos referimos, ¿no? Y desde la antropología esto es un tema interesante, les decimos invasiones, ¿no? Esto ya implica que hay unos invasores, alguien externo que viene, que se asienta en un lugar que digamos, en términos generales no le pertenece, ¿no? Y que lo posiciona como un otro, como alguien que está fuera de los límites de la ciudad o como una anomalía, no como que no va de acorde a lo que se supone que debe ser la configuración de una ciudad o la urbanización formal como tal. Y Diana, ¿crees que eso le da más fuerza al nivel de una sociedad clasista que tiene la Guayaquil? Yo creo pues que sí, y que viene de ambas vías incluso, porque pues mucho me ha pasado en los barrios cuando he hablado yo trabajo mucho con lideresas barriales, entonces cuando incluso, y con quienes no son parte de, digamos, procesos de liderazgo, también residentes de los barrios, siempre empiezan como por... Yo sé que esto dicen sobre la isla Trinitaria que es peligroso, yo sé que esto dicen que aquí se pasa esto, no, pero también habemos gente buena, habemos una gente estigmatización, entiendo. Siempre hay una forma de tratar de definir el barrio en contra de esos estereotipos que se cree que hay desde fuera del barrio, ¿no? Pero también, ¿no crees que hay una incapacidad de reconocer lo que es el barrio? ¿Desde qué parte, por ejemplo? Yo te puedo decir, por ejemplo, mi barrio sí es peligroso. En mi barrio hay zonas por las que no deberías cruzar solo. En mi barrio no somos muy cuidadosos con cómo dejamos la basura. En mi barrio, o sea, sí me explico, creo que de repente al ciudadano en general no hace clic con las cosas negativas, no las recoge, no las asume. Y que eso nos impide ser una mejor ciudad. Sí, totalmente. Yo creo que hay pues una falta o hay, digamos, una ausencia de un sentido de pertenencia a la ciudad en general. Ya no hablando simplemente de los residentes barrios populares, sino, o sea, vivimos en una ciudad que ya no nos pertenece, que no tenemos como espacios públicos para habitar, digamos, tranquilamente, que hay como ciertas temporalidades también de miedos, o por ejemplo a ciertas horas ya, cuando ya es de la noche ya no puedo cruzar este callejón, no puedo estar aquí sola, puedo solo pasar en carro, o sea, como tenemos muchas restricciones en términos de cómo nos movemos en la ciudad. Y de hecho Guayaquil es una ciudad que no es para nada amistosa con peatones, ¿no? O sea, la gente nunca lo fue, que quiere andar en ciclismo, ¿no? Nunca lo fue. Pero ahora creo que tiene más necesidades. Diana,
¿Cómo hace un municipio como el municipio de Guayaquil para decirle a la gente, oye, vuelve a querer a tu ciudad, más allá del discurso? Bueno, yo creo que ese es un reto que es muy difícil, pues, digamos, de decir en estos pasos lo vamos a hacer, ¿no? Porque es un reto, pues, que ha estado por décadas, desde que yo recuerdo cómo ha sido y cómo he vivido en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Y creo mucho que es de ambas vías, o sea, digamos, responsabilizar únicamente al municipio para esto, me parece pues que va desde la mano de muchos otros factores que a veces no dependen de nosotros, en este caso un poco la inseguridad, ¿no? Que la gente se está guardando por miedo y que hay más cerramientos. Por ejemplo, el tema de, vemos que los miedos ya se están materializando en la ciudad, el tema de cómo andan haciendo más portones en cada calle, en cada... Más alarmas, más cámaras. ¿no? Como que estamos más en este proceso de aislamiento, que creo que para volver a habitar la ciudad tenemos que progresivamente comenzar, digamos, a intentar hacerlo pues en conjunto. Yo creo que ahí sí vale mucho y creo que esto es algo que podemos aprender de los barrios también. El tema de la organización, ¿no? Y el tema de volver a fortalecer el tejido social y comunitario. Y ahora, Diana, y esto para cerrar, no le pido que mire la bolita de cristal, porque podemos ser brujas, pero no es para tanto. Si nosotros seguimos con esta Guayaquil que se rechaza, que se une, que no tiene espacios, que se ponen más barreras, eventualmente en 10 años, en 20 años, ¿qué tipo de ciudad podríamos tener? No sé si hay un estudio alrededor de eso. Bueno, en realidad hay muchas ciudades que sí, digamos, esto es un fenómeno que se llama la gatificación, ¿no? ¿La qué? Gatificación. Viene del... Déjame que tomo nota. Ajá. La gatificación viene del inglés gate, que significa los... portones. Los portones, exacto, o cerramientos, ¿no? Y esto, por ejemplo, empieza mucho, y hay muchos estudios al respecto en ciudades como Río de Janeiro, por ejemplo, con el tema de las favelas, o, por ejemplo, en Sudáfrica, con el tema después del post-apartheid, o sea, como ellos vivían separados entre blancos y afro, después de que ya se quitó esa ley pues de segregación, se sigue viendo que en los barrios hay pues estos cerramientos, ¿no? Y justamente también con esta idea de lo diferente, de lo inseguro, de lo peligroso, ¿no? Claro, lo ideal sería que no existan los cerramientos, pero las ciudades llevan a eso por justamente la inseguridad en la que se vive. Exactamente, o sea, eso también es una respuesta a una realidad que es latente y que un peligro que también es real, ¿no? Que hay como experiencias y evidencias y que da una percepción de seguridad que es al menos a lo que todos aspiramos, ¿no? Sentirnos seguros, sentirnos estables, sentirnos tranquilos en el lugar que habitamos. Yo creo que pues es un trabajo, digamos, esto es solo una manifestación de lo que está pasando, digamos, los cerramientos, ¿no? Importante que toda esa información que ustedes han recabado, Diana, se la puedan hacer llegar también al municipio de Guayaquil, en este caso. Y a los medios también. Sí. Diana, se nos fue el tiempo, pero lo agradecemos muchísimo. No perdamos el contacto, por favor, ni la alegría, ni el optimismo. Así es. Buen fin de semana para usted. Es que lo que le sucede... Igualmente, muchas gracias. A usted, gracias. Buen fin de semana. RTP